seguidores de Bicicbus, soy Borja y os voy a contar qué es un ERTE y cómo os afecta a vosotros y a vuestras empresas. Desde esta semana, las empresas tienen prohibido despedir a sus trabajadores o aplicar EREs por la situación actual, por motivos derivados del coronavirus, y en su defecto sí que pueden aplicar ERTEs. Pero ¿qué es un ERTE y en qué se diferencia de un ERE y de qué manera nos afecta? Un ERTE surge de añadir la palabra temporal a ERE, es decir, estamos hablando de un expediente de regulación temporal de empleo. Esto es un mecanismo recogido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores y habilita a las empresas a suspender temporalmente a sus trabajadores por motivos de fuerza mayor, derivados de producción, en este caso por motivos del coronavirus. Hay que diferenciar dos tipos de ERTEs. Está la suspensión de la actividad y la reducción de la jornada. Si tu empresa te aplica un ERTE, tú ya dejas de cobrar. Tú no vas a cobrar desde el momento en el que se te aplica el ERTE hasta el momento en el que ese ERTE deje de estar vigente. Tampoco generas derecho a vacaciones ni a pagas extras. Pero, y esto es importante, no dejas de estar activo. Sigues cotizando, la empresa está cotizando por ti, con lo cual no estás en el paro. ¿Qué diferencias tiene un ERTE con respecto al ERE que todos conocemos, que tan populares se hicieron en la crisis económica del 2007? Pues fundamentalmente hay tres aspectos. En primer lugar, el ERTE es temporal, como hemos dicho, mientras que un ERE es definitivo. Definitivo implica que quedas desvinculado de la empresa y que te vas al paro. Otra diferencia con el ERTE, en el cual sigues vinculado a la empresa y no vas al paro, aunque como veremos más adelante, sí que cobras prestación de desempleo. Y por último, cuando te aplican un ERTE, no vas a percibir ninguna indemnización por despido. A diferencia del ERE, donde sí que recibes una compensación económica dependiendo de las condiciones y del tiempo que lleves trabajando en la empresa. Y ahora el punto más importante y el que todos queremos saber. ¿Cuándo y cuánto voy a cobrar? ¿Cuándo voy a cobrar? Empezaremos a cobrar desde el mismo momento en el que se suspenda nuestra actividad. Es decir, en el preciso instante en el que dejes de cobrar tu salario, empezarás a cobrar la prestación por desempleo que te corresponde por el ERTE. Y se reflejará en tu cuenta, en la cuenta destinada a tal efecto, entre el día 10 y el 15 del siguiente mes de vengado. ¿Vale? ¿Y cuánto voy a cobrar? Pues para calcular cuánto vamos a cobrar, hay que hacer una media mensual de las cotizaciones de los últimos 6 meses. Toda la cuantía que has cotizado en los últimos 6 meses lo divides entre 6, tienes la media mensual y a esa media le aplicamos un 70%. Es decir, si hemos cotizado una media de 1.000 euros en 6 meses, vamos a recibir una prestación de 700 euros. Y ojo que hay que tener en cuenta que se aplican unos máximos que varían en función de únicamente la cantidad de hijos que tengas a tu cargo. ¿Vale? Es decir, si el resultado que te ha dado sale por encima de estos máximos, cobrarás hasta el máximo fijado en función de los hijos que tengas a tu cargo. Y ahora un punto que también genera muchas dudas y que es muy importante, que es ¿cuándo se acaba y qué tengo que hacer? Vale, pues bien, esto se va a acabar en el momento en el que finalice el estado de alarma como máximo. Es decir, un ERTE es prorrogable como máximo hasta el último día en el que se esté aplicado el estado de alarma. En principio, lo sabemos, está aplicado hasta el 12 de abril por la primera prórroga, pero no descartemos que se vaya a seguir prorrogando una o varias veces. En el momento en que se acabe el estado de alarma, cesa tu ERTE, te reincorporas al trabajo y dejas de cobrar prestación por desempleo. ¿Qué tienes que hacer para cobrar esta prestación por desempleo? ¿Qué trámites tienes que hacer?
Ninguno. Si has tramitado cita previa con el SEPE, cancélala, porque va a ser tu empresa la que directamente comunique al Servicio Público de Empleo Estatal la cesión de tu trabajo, y será el mismo SEPE el que te ingrese cuando corresponda tu prestación por desempleo en la cuenta bancaria que tienes destinada a tal efecto. ¿Y qué beneficios tiene esto para la empresa, para el empresario que nos aplica un ERTE? Pues esto es un punto obvio y no tan obvio a la vez. Obvio porque se ahorra nuestro salario, y no tan obvio porque, como hemos dicho, nosotros seguimos activos y por lo tanto la empresa sigue cotizando la misma cantidad, exactamente la misma cantidad que cotizaba por nosotros. Y solo en casos de fuerza mayor, casos muy bien documentados que es fuerza mayor, es el Estado quien asume ese deber de cotización a la Seguridad Social que tiene la empresa. ¿Podemos reclamar si nos aplican un ERTE? La respuesta es sí, podemos reclamar. La reclamación debe estar encuadrada en los próximos 20 días desde la notificación del ERTE y se deberá reclamar a la autoridad laboral correspondiente. En caso de reclamación, en caso de juicio, en caso de que sea un ERTE ilegítimo, será la empresa la que deba readmitir a los trabajadores en sus puestos de trabajo y deba compensar todo el salario que los trabajadores han perdido. Esto ya ha pasado con cierta cadena de hamburgueserías. Ojo, muy importante, una breve aclaración, y es que desde esta semana las empresas no pueden despedirte alegando la situación actual de coronavirus, en la cual los transportes están reducidos y hay medidas excepcionales de seguridad, pero siguen pudiendo despedirte de manera improcedente o por causas objetivas como puede ser ineptitud. Además, y como siempre es habitual, las empresas tienen otros mecanismos con los cuales adaptar su situación a la coyuntura actual por coronavirus, en la cual la producción ha descendido y quieren descender la cantidad de trabajadores en nómina o quieren adaptar la producción de alguna manera. En estos casos puedes encontrarte con dos situaciones. Uno, que te exijan vacaciones, que te exijan que te cojas vacaciones. Tienes que saber que esto es ilegal. No pueden pedirte esto. Las vacaciones, según el Estatuto del Trabajador, tienen que estar pactadas entre la parte trabajadora y la parte empresarial. Si no hay acuerdo, habrá una autoridad que determine los días de disfrute que corresponden. Pero en todo caso, los días se tienen que notificar como mínimo 2 meses antes de la fecha de disfrute. Es decir, no te pueden exigir que te cojas vacaciones para dentro de un mes ni para dentro de 2 meses porque, como hemos dicho, es ilegal, pero si un juez te exigiera que te cogieras vacaciones, te lo tendría que notificar con 2 meses. Es decir, es muy improbable que nos tengamos que coger vacaciones por causa del coronavirus. El segundo caso, que es más habitual, es que te pidan que te cojas vacaciones. Esto no es ilegal, nos pueden pedir que hagamos muchas cosas sin exigirlo. Como siempre, hay una vaguedad entre pedir y exigir. Si tú consideras que se te ha exigido cogerte vacaciones, es muy importante que hagas caso al empresario. Es muy importante que tú adaptes tus vacaciones a los requerimientos que te están exigiendo. Luego lo denuncias, sin problema, luego lo denuncias y el juez te dará la razón porque, como hemos dicho, esto es claramente ilegal, pero es importante que no niegues la orden que te han dado, porque entonces sí que podrían aplicar un despido procedente por indisciplina, ¿vale?
Como hemos dicho, si nos piden que cojamos vacaciones, no están incurriendo en ningún delito siempre que tú seas libre de cogerlas o no. Nuestro consejo cuando ocurre esta situación es que dejéis muy claro vuestra posición, dejéis muy claro que estáis en vuestro derecho de elegir si os las cogéis o no, y en base a esto que colaboréis en la medida de vuestras posibilidades. Es decir, si podéis y os cuadra, que arriméis el hombro como están haciendo todas las empresas y toda la sociedad. Y esto es todo. Espero que este vídeo haya servido para aclarar tus dudas. Si tienes cualquier otra, me la escribes y trato de responderte. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.